con esta clase vamos a dar inicio al tema número 5, que es el de los principios del derecho penal. Antes de explicar y de desarrollar cada uno de los principios que son considerados como los más importantes, los fundamentales para, para nuestra disciplina, que es el derecho penal, es necesario hacer una introducción sobre qué son los principios y cuáles son las funciones que estos cumplen. Siendo así, entonces, vamos a definir a los principios como un conjunto de guías, de directrices, de orientaciones que de alguna manera van dibujando el camino que cualquier disciplina tiene que seguir. Como su nombre lo indica, principio es el inicio, el comienzo de algo, en este caso del derecho penal. Sobre todo, específicamente, lo que vamos a hablar ahora sería el principio o el comienzo del derecho penal sustantivo. Por lo tanto, contienen los principios, los conceptos más amplios, fundamentales de esa disciplina, en nuestro caso del derecho penal. Y ellos surgen por inducción fuera del derecho penal. Se encuentran en otras disciplinas como por ejemplo la filosofía, la sociología, la lógica, incluso la política. Y de forma o a través del método inductivo se incorporan al derecho penal y pues dibujan u orientan el desarrollo de nuestra disciplina. La relación entre los principios fundamentales del derecho penal y la política es tan importante que, como lo vamos a ver en un momento, la política tiene cierta sensibilidad, ¿no? O existe cierta sensibilidad respecto de las decisiones políticas que necesariamente van a influir en el derecho penal y los principios penales. Ok. Como venía diciendo entonces, la relación entre el derecho penal y la política, las ciencias políticas, es muy importante, ya que existe pues una sensibilidad respecto de las decisiones políticas que necesariamente influyen en el desarrollo del derecho penal. Y aquí tienen una participación muy, muy importante los principios, como lo vamos a ver. En definitiva, entonces, los principios son formulaciones conceptuales que se inducen desde otras disciplinas, se incorporan entonces al derecho penal y le dan soporte, le dan fundamento al derecho penal y sobre todo a su práctica. Por eso es que, y aquí les traigo una cita muy importante del profesor Fernández Carrasquilla, quien señala que el principio que no se aplica no solo no sirve para nada, sino que en verdad no es principio de nada. Es decir, la aplicación de los principios no es lo fundamental, no es la existencia del principio y ya, sino que los principios tienen que ser aplicados al momento de poner en práctica el derecho penal sustantivo. Los principios penales cumplen tres funciones. En primer lugar, podemos hablar de la función legislativa, es decir, sirven de orientación, trazan el camino que tiene que seguir el legislador penal al momento de crear leyes en donde va a establecer delitos y sanciones. Cuando el poder legislativo de un estado va a crear una ley penal, es decir, crea delitos y crea sanciones penales, tiene necesariamente que seguir los principios que ya vamos a ver cuáles son. Tiene una segunda función que es la llamada función judicial o también interpretativa, es decir, así como en la función anterior los principios dibujan el camino u orientan la actividad legislativa, la actividad del legislador, aquí lo van a hacer, pero esa orientación iría destinada a la actividad judicial, sobre todo a la interpretación que hacen los jueces de las leyes penales. Y esto sobre todo tiene relación con uno de los artículos fundamentales del Código Orgánico Procesal Penal, que es el artículo 19, en donde se establece el control de la constitucionalidad
al momento de interpretar las leyes. Es decir, si tenemos una ley cuyo mandamiento o cuyos imperativos contradicen lo que señala la Constitución, bueno, el artículo 19 señala que debe prevalecer la Constitución. Y nosotros vamos a ver en un momento que todos estos principios penales de los que vamos a hablar, todos ellos tienen rango constitucional. Y una tercera y última función que tienen los principios penales, que es una función técnica específicamente destinada a desarrollar la actividad de derecho comparado. Es decir, cuando se comparan varias legislaciones de distintos países, por ejemplo, vamos a suponer, vamos a comparar el Código Penal venezolano con el colombiano, con el ecuatoriano, con el español y con el italiano, eso es hacer derecho comparado. No sé, lo primero que se hace o la actividad más fundamental, más importante, no es propiamente la de ponernos a comparar como un cuadro comparativo meramente descriptivo, no, sino lo que se hace es acudir a los principios penales sobre los cuales se basan o se fundamentan cada una de esas legislaciones y a partir de allí eso nos va a orientar nuestra actividad al momento de realizar derecho comparado. Aquí viene entonces, luego de entender la función que cumplen los principios del derecho penal, una segunda cita también del profesor Fernández Carrasquilla que nos dice que no hay derecho penal sin principios. Es decir, todo derecho penal siempre va a tener principios. Ahora, sí existen los malos principios. Es decir, todo derecho penal siempre va a tener principios. Habrá unos que tengan principios buenos, otros serán principios malos. Y siempre, dice el profesor Fernández Carrasquilla, siempre a mal principio, mal fin. Y finalmente, vamos a terminar esta introducción del concepto y las funciones del derecho penal señalando una cita de un autor alemán muy importante, James Goldschmidt, que señaló, y esta cita ha sido utilizada por muchísimos otros autores, por ejemplo, por Roxin, también por Hans-Heinrich Gieschek, etc. Este autor, y quienes de alguna manera también han usado o han parafraseado esta frase, señala que los principios penales de un país son una especie de termómetro de la arbitrariedad o democracia de un Estado. ¿Qué significa esto? Los principios representan el contenido democrático o el contenido autoritario de un Estado. Es decir, la forma que adquiera determinados estados va a depender de si sus principios son democráticos o son autoritarios, ¿no? Entonces, fíjense cómo aquí, por ejemplo, para un poco graficar la frase de Goldschmidt, vemos un termómetro. Ese termómetro, vamos a suponer que ese termómetro son los principios del derecho penal. Entonces, los principios sirven como una especie de termómetro que nos va a indicar si estamos en presencia de un Estado democrático en donde hay límites, fíjense que no hay más allá de la democracia, lo que sería es la arbitrariedad o la ilegitimidad. Entonces, dependiendo de los principios que nosotros encontremos en un Estado, esto nos va a indicar, sobre todo los principios penales, porque ya vamos a ver la relación que tiene el derecho penal con la política, esto nos va a indicar pues si estamos en presencia de un Estado más democrático o un Estado en donde no existen límites y en donde rige la arbitrariedad y la ilegitimidad. Es muy, muy importante tener en cuenta que cuando los principios, y esto pues en general en el derecho, pero sobre todo en derecho penal, cuando los principios están positivizados, es decir, están en una ley, pero sobre todo cuando tienen rango constitucional, los principios son de obligatorio cumplimiento tanto para el juez como para el legislador. Es decir, esta función legislativa y judicial o en esta función legislativa y judicial que tienen los principios penales es muy, muy importante cuando estos están positivizados y tienen rango constitucional. Un legislador al momento de crear las leyes penales o el juez al momento de interpretarlas para decidir si se aplica o no se aplica un hecho concreto, no puede desconocer, no puede dejar a un lado principios penales que tienen rango constitucional.
Hay principios, lo vamos a ver más adelante, que no están positivizados, que no están normativizados, no los encontramos expresamente ni tácitamente en ninguna ley, en ningún cuerpo normativo. Entonces allí la obligación pasa a ser una obligación política. ¿Qué significa una obligación política? Bueno, que está vinculada más al deber ser. Bueno, el deber ser es que se cumpla este principio que, a pesar de que no tiene rango legal ni constitucional, debería cumplirse, pero no hay una obligatoriedad vinculante de la aplicación de esos principios como lo existe cuando el principio tiene rango legal o rango constitucional. Vamos a ver un esquema, ¿no? Y con esto finalizamos esta clase introductoria para entonces en la próxima clase empezar a desarrollar estos principios. Un esquema de los principios penales más importantes que vamos a desarrollar en la materia. En primer lugar, el principio de la legalidad de los delitos y de las penas. Este principio, me adelanto, tiene rango constitucional, está establecido expresamente en nuestra Constitución. Y bueno, este principio de legalidad se conoce con el aforismo en latín del nullum crimen, nulla poena, sine lege. Es decir, no puede haber crimen, no puede haber castigo o pena sin la existencia de una ley. Todos los delitos y todas las penas tienen que estar establecidos, en una ley. Luego tenemos el principio del debido proceso, que se rige por varios aforismos, entre ellos el de nemo judex sine lege, es decir, algo muy parecido al principio de legalidad, pero vinculado al proceso penal, que sería no hay proceso, no hay juicio, sin que estén establecidos sus reglas y sus parámetros en una ley. Además también nemo damnetur nisi per legale judicium, es decir, no puede haber daño si no existe un juicio legal. Del debido proceso, además, se derivan varias garantías. El debido proceso también tiene rango constitucional y de él se derivan varias garantías o varios principios, como el principio del ne bis in idem, o también como el principio de la presunción de inocencia, el principio del juez natural, el principio del derecho a la defensa, etc. Luego vamos a ver el principio del bien jurídico, que esto es algo sobre lo cual ya hemos hablado en temas anteriores, y también se conoce con el aforismo nullum crimen sine injuria, es decir, no puede haber delito sin que exista un daño antijurídico, ¿no? Un daño al bien jurídico. Vamos a ver también el principio del hecho, que se conoce con el aforismo, en principio, nullum crimen sine actione, es decir, no puede haber delito sin que se realice una acción, sin que haya un hecho, y este hecho se exteriorice. No se pueden castigar los pensamientos, las formas de ser, las ideologías, sino que para que haya castigo, para que haya delito, por supuesto castigo, la persona tiene que haber actuado, tiene que haber exteriorizado un comportamiento. Además, se conoce también con el aforismo del cogitationes poena nemo patitur. ¿Qué significa esto? Bueno, que los pensamientos no se castigan, que lo único que se castigan son los actos que se exteriorizan. Y finalmente el principio de culpabilidad, nullum crimen sine culpa, no puede haber delito sin verificar que la persona sea culpable. Los delitos, la única forma de castigar por la comisión de un delito a una persona es que ésta haya actuado con dolo o con culpa, con intención o con imprudencia. Y del principio de culpabilidad se deriva otro principio muy, muy importante en un Estado de Derecho, que es el principio de la proporcionalidad de las penas. Es decir, si la única forma de castigar a una persona es porque está actuado, ya sea con dolo o con imprudencia, la pena o las penas que se les va a imponer siempre tendrán que ser proporcionales a lo que él ha realizado, al grado de culpabilidad con el que la persona ha actuado. No puedo castigar un hecho un hecho imprudente como si fuera un hecho doloso, porque por supuesto el hecho intencional merece más culpa, es más reprochable. Entonces, volvemos a todos estos principios, los vamos a desarrollar en la próxima clase, cada uno de ellos, sus garantías, su fundamento constitucional si lo tienen, las garantías que se derivan, las consecuencias que se derivan de ellos y cómo es que cada uno de ellos tiene que regir o rige las actividades legislativas, las actividades judiciales y cumplen la función técnica que es la utilizada para realizar derecho comparado. Y vamos a ver en esta clase
en este tema, pues la relación que tienen estos principios con la política y cómo cada uno de estos principios funciona como una especie, como lo decía Goldsmith, como lo dice Roxin, como una especie de termómetro que va a medir la legitimidad de los estados. Si estamos en presencia de un estado democrático, si estamos en presencia de un estado autoritario. Entonces, con esto finalizamos esta clase introductoria del tema número 5. Y en la próxima clase entonces vamos a desarrollar cada uno de los principios.